Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 hoy día lunes. Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Font. Estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Queremos hablar sobre uno de los hechos, sin duda el más relevante, ocurrido a lo largo del día de hoy, y tiene que ver con ese operativo de gran envergadura que el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Ministerio de Gobernación desarrollaron en 4 departamentos de diferentes áreas, diferentes regiones del territorio nacional para capturar a una red de extorsionistas que actuaban prioritariamente sobre el suroccidente del país. Le damos la bienvenida al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, al director de la Policía Nacional Civil, Neri Ramos, y a Emma Flores, quien es fiscal contra el delito, los delitos de extorsión en el Ministerio Público. A los tres, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Arrancamos con esta plática. En realidad la plática ya arrancó y nos contaban ustedes, bueno, primero han dicho que es el operativo más grande que se ha realizado desde la fuerza policíaca combinada con las demás agencias, pero me interesaba mucho lo que hablábamos antes de entrar al aire y era que era una gran banda que operaba a todos los niveles. Dijo el ministro, extorsionaba desde una venta de tortillas hasta las empresas más formales y grandes del país que han incluso desarrollado una logística para atender la extorsión. ¿Quién nos puede hablar de los tres de más detalles sobre este grupo, desde cuándo estaban operando? Y luego hablamos sobre el operativo y las investigaciones previas a ello. Buenas noches, muchas gracias a Canal Antigua por esta oportunidad y gracias por la invitación y a toda la teleaudiencia, un saludo para todos. En efecto, pues en la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público y el organismo judicial, como también el Instituto de la Defensa Pública Penal y hoy en día que se sumó la Procuraduría de Derechos Humanos, desarrollaron el operativo más grande en la historia del país. 72 personas detenidas en el término de 4 horas es un hecho histórico y es una respuesta que todo el sistema de justicia le da a la población en el tema de inseguridad que está sufriendo día a día, especialmente con las extorsiones. Extorsiones que eran desarrolladas por una clica del barrio 18 identificada como SPL o solo para locos, operaban prácticamente en todo el suroccidente del país y extorsionaban a todo tipo de comerciante. Para locos se llamaba. Así es, SPL solo para locos. Organización criminal que tiene su ámbito de actuación especialmente o su centro de mando en una de las colonias de Villanueva conocida como el Mezquital, también con operaciones en Villalobos, el Búcaro y la Esperanza. Desde ahí dirigían todo su accionar criminal hacia el suroccidente del país. Más de 2.000 extorsiones contabilizadas, más de 1.000 vidas salvadas durante todo el proceso de investigación. Una investigación de grandes proporciones que se realizó gracias al esfuerzo de policías, fiscales, jueces y peritos durante un año aproximadamente. Señora fiscal, ¿querría usted explicarnos exactamente cómo se organizaba esta clica? ¿Cómo desde la capital habían podido desarrollar, cómo desde el Mezquital habían podido desarrollar sucursales o enviados en diferentes departamentos del país, de toda la costa, para ejecutar estas extorsiones? Sí, esta organización criminal, específicamente esta clica, dentro de su forma de operar, es que era altamente numeroso y si bien es cierto tenía su centro de mando, es decir, los coordinadores y sicarios, también es importante considerar que muchos miembros que ejercían algunas funciones de colaboración estaban expandiendo su área de territorio para realizar estos hechos delictivos. Y sobre todo porque hay una gran cantidad de personas agraviadas y también muchas de estas son empresas de transporte extraurbano que dentro de todo el recorrido, iniciando con el SEGMA, que fue donde inician con el tema de las extorsiones, sin embargo, luego se van haciendo algún tipo de controles en ese lugar y lo que sucede es que miembros de esta organización criminal se expanden hacia la ruta y hacia otros departamentos para poder abarcar más territorio y poder obtener más cobros Entonces, ilegales. los buses que llegaban al SENMA eran extorsionados tanto ahí como en otras áreas, como a lo largo de toda la ruta que recorrían. Así es. Sí, así es. Los transportistas sí son víctimas de varias extorsiones. Y la clica colonizó otros departamentos para poder desarrollar con más libertad sus actuaciones. Así es. Sí, recordemos que esta clica pertenece a la pandilla del barrio 18.
y a la vez esta pandilla pues tiene por lo menos 32 clicas organizadas en el territorio nacional que se prestan colaboración para cometer hechos delictivos, y en el caso de esta pues representaba una de las clicas más fuertes y de la que tenía mayor cantidad de miembros en la calle. Y yo creo que esa es la pregunta inmediata. Dice la señora fiscal 32 clicas, pero hoy, señor director de la policía, estamos hablando de una desarticulada, es decir, hay 31 más activas. Sí, durante los últimos años la Policía Nacional Civil ha venido en un trabajo conjunto con el Ministerio Público, ha venido desarticulando múltiples clicas. No todas son tan numerosas como estas. Muchas de las clicas que integran la pandilla del Barrio 18 ya están desarticuladas parcialmente. Hacen intentos de reorganizarse, de reintegrarse, pero hay el trabajo constante de la Policía Nacional Civil que nos permite muchas aprehensiones en flagrancia. Hemos sido testigos de ataques a conductores del transporte urbano y extraurbano. La reacción inmediata, oportuna de la Policía Nacional Civil nos permite aprender a los actores directos de estos ataques, y luego de continuar con ese proceso de investigación resulta que pertenece a determinadas clicas, pero que están en ese proceso de reorganización, dadas las capturas que se han tenido a lo largo de estos últimos años por la Policía Nacional Civil. De pronto es una de las más numerosas que había crecido gracias al silencio, muchas veces, de las víctimas, que no había una denuncia, que no había una información de sus acciones criminales en el área, pero ese trabajo de investigación, del análisis casuístico, permite a nuestros equipos de análisis precisamente determinar la presencia de una estructura criminal. Yo quisiera entender qué papel cumplía la mujer que fue capturada, por ejemplo, en Champerico, Retaluleu, que es un extremo del país, y las personas que fueron capturadas en Izabal, que es el nororiente, digamos, transversalmente, el otro extremo del país. Champerico es un bastión de SPL. Es un lugar donde ellos ya estaban realizando Esa clica, solo para locos, tiene extorsiones. mucha fuerza en Champerico. Sí. ¿Por qué se convirtió en un bastión? ¿Cómo eligen ellos esos territorios que se convierten en clave para sus operaciones o para sus extorsiones? Champerico es un municipio donde existe poca presencia del Estado. Fue un lugar que nosotros como gobierno decidimos llevar mucho más presencia del Estado, porque sabíamos que la incidencia criminal había aumentado significativamente, los homicidios habían subido, las extorsiones estaban subiendo, y adicionalmente se contaba con la información que investigaba el Ministerio Público de que este grupo SPL estaba dirigiendo extorsiones en contra de comerciantes y en contra de autoridades de gobierno también ahí en... ¿Extorsionaban autoridades? ¿A quiénes específicamente? A la corporación municipal, por ejemplo, estaba siendo víctima de extorsión, y de esa cuenta pues se desarrollaron proyectos integrales a efecto de atender al municipio. Se llevó la Subdirección de Prevención del Delito, se instalaron equipos de investigación criminal en el municipio, y hoy pues se logra la captura de personas que son parte de esta estructura. Y de igual forma, Izabal es parte del territorio que ellos abarcan, donde han llegado a recibir colaboradores o coordinadores de esta organización criminal, que con el trabajo de investigación se logró la ubicación y localización. Hoy se hacen los allanamientos y se logra la captura de estos. A la señora fiscal, vemos acá en el fondo, en la pantalla, pero también en la presentación de la conferencia en el Ministerio Público, ese organigrama o esa suerte de organización de la red criminal que ustedes presentan. ¿De verdad es así? ¿De verdad es como una General Motors o como una gran empresa en donde hay un jefe, hay gerencias medias, subgerencias? ¿De verdad operan así estas clicas? Es que permítame ser escéptica al ver que están conformadas por jóvenes, unos no tanto por supuesto, pero pareciera que es más amorfa, que no tiene una dirección específica, no responden a jefes, sino que se va formando según las circunstancias y la conveniencia. No, dentro de las investigaciones que se han realizado tanto por el Ministerio Público en coordinación con Gobernación, se llega a la certeza, no solo con esta investigación, sino con todo lo que se ha venido trabajando en el tema de pandillas, se llega a la certeza de establecer que las pandillas y las clicas responden a una organización bien definida, una organización jerárquica, dentro del cual está el líder o rauflero, que es la persona que, digamos,
dicta las órdenes, y también se ha establecido que existen por lo menos 3 rangos. Luego siguen los comis brincados y luego siguen los paros o colaboradores, que son las personas que ejercen acciones de vigilancia o son quienes hacen tareas menores, como ir a recoger el dinero de extorsión y recibir los depósitos bancarios. Y me refiero a tareas menores, no como considerando que no hacen una grave afectación a la sociedad. Me refiero que estas son las personas más vulnerables para ser capturadas por parte digamos, de la Policía Nacional Civil. Mire, Ramos, ¿cuántos policías fue necesario poner hoy al servicio de este operativo? Importante mencionar, a lo largo del proceso de investigación, un equipo de más de 300 agentes de Policía Nacional Civil de diferentes unidades especializadas como la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA, una unidad especializada del Departamento de Delitos contra la Vida, unidad contra extorsiones, y luego para la ejecución del operativo de hoy más de 2.000 efectivos de la Policía Nacional Civil, una gran cantidad de logística desplegada por la policía para la ejecución de este operativo, que fue afortunadamente todo un éxito. Importante también informarle a la sociedad. Una gran logística supone ¿cuántos agentes? 2.000 agentes. 2.000 agentes de Policía Nacional Civil. Para capturar a 72 personas. 72 personas. Eso le hace pensar a uno que ustedes veían un alto grado de peligrosidad en los operativos de esta mañana. Recordemos que fueron 126 diligencias de allanamiento. Entonces los equipos se integraron con las unidades de investigación, unidades operativas, para cubrir y sobre todo resguardar la seguridad de todos los fiscales, de todos los equipos de investigación que participaban en ese lugar. Por eso la importancia de la logística que se desplegó. También importante que este fue el operativo en el que nos permite el día de hoy aprender a 72 personas. Pero a lo largo de estos meses de investigación, la Policía Nacional Civil, en flagrancia, al momento que pretendían ejecutar un ataque directo en contra de las víctimas, la policía actuó inmediatamente y aprendió a más de 40 personas. En total estamos hablando que la estructura criminal ya suman más de 100 las personas aprendidas. Señor ministro, poca gente conoce esta información, pero quienes lo conocemos sabemos muy bien que esta es su especialidad, que como fiscal usted se enfocó por muchos y largos años justamente en el tema de pandillas y extorsiones. ¿Está el ministro de Gobernación declarándole la guerra a la extorsión en Guatemala? Una de las prioridades que como ministro de Gobernación definía al llegar al cargo fue la investigación en contra de estructuras y organizaciones criminales. Estamos conscientes de que las pandillas son uno de los grupos delincuenciales que más afectan a la población guatemalteca, y de esa cuenta pues enfocamos o focalizamos nuestros esfuerzos para poder investigarlos y perseguirlos penalmente. Esto es una manifestación de ese trabajo que se viene haciendo en coordinación con el Ministerio Público y con el organismo judicial. Ministro, pero ustedes tienen, el Estado tiene condiciones apropiadas para encarcelar a estas más de 100 personas detenidas y garantizar su aislamiento y, digamos, su seguridad también. Estamos generando esfuerzos importantes para poder generarlo, desde sentar las bases para una reforma del sistema penitenciario, donde éste sea el que verdaderamente controle, eduque, rehabilite y reinserte a la población privada de libertad. Pero por supuesto, ¿a dónde los enviaron? Miren, fueron 72 personas recluidas, tenemos 21 centros a lo largo del país. Se distribuyeron proporcionalmente en cada uno de los centros de privación de libertad. Así se remitieron a personas al Quiché, a Escuintla, a Suchitepeques, a Cobán, a Izabal, para no sobrecargar un solo centro. Y también con inteligencia para tratar de dividirlos, digamos, para que no puedan ellos coaligarse y agruparse en los sitios a donde van. Y por supuesto, y tampoco remitirlos a centros donde pudieran atentar en contra de ellos por el hecho de pertenecer al barrio 18. Pero también mi pregunta es, ¿qué nos garantiza a nosotros que hemos estado acostumbrados ya por largos años a escuchar que tal operativo, tal atentado, tal ataque ha sido dirigido desde una prisión? ¿Qué nos garantiza que esa sede de Champerico no fue trasladada a una prisión? ¿Quién nos garantiza a nosotros que
las órdenes de estos jefes hoy detenidos o estos mandos medios no van a salir desde un teléfono celular, desde la celda, para que los operativos sigan en marcha, señora fiscal.